Bienvenidos a la fe y la razón. Hoy, en este nuevo capítulo, exploraremos una de las preguntas más intrigantes que han acompañado a la humanidad a lo largo de los siglos: ¿cuántos Cristos existen en la historia? La figura de Jesús de Nazaret ha sido interpretada de diferentes maneras a lo largo del tiempo, no solo en las tradiciones cristianas, sino también en textos apócrifos, mitologías y hasta en los debates de la crítica histórica. En este video, vamos a desentrañar los misterios detrás del concepto de Cristo, considerando las variaciones históricas, los textos perdidos y las múltiples versiones que han coexistido a lo largo de los siglos. La historia de Jesús es bien conocida: nacido en Judea, predicó sobre el reino de Dios, fue crucificado y, según la fe cristiana, resucitó. Pero más allá de la narrativa tradicional del Evangelio, lo que realmente se esconde detrás de la figura de Cristo es un relato mucho más complejo, lleno de matices, transformaciones y adaptaciones. El término Cristo, que proviene del griego Christos, significa el ungido, un título que originalmente hacía referencia a los reyes y sacerdotes en la tradición judía. Pero, ¿cuál es el verdadero significado de este título cuando se aplica a Jesús? Y, más aún, ¿de qué Cristo hablamos? Porque no todos los textos antiguos coinciden en la interpretación de este personaje central. Durante los primeros siglos del cristianismo, existieron numerosos textos que ofrecían diferentes versiones de la vida y las enseñanzas de Jesús. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, presenta a un Jesús muy diferente al de los evangelios canónicos. En este texto, Jesús parece ofrecer enseñanzas más esotéricas, en lugar de una narrativa de salvación a través de su muerte y resurrección. Aquí, el Cristo no es solo un Salvador, sino un maestro que guía hacia un conocimiento interno. En otro texto conocido como el Evangelio de María Magdalena, encontramos una versión más íntima de Jesús, uno que se relaciona de manera más cercana con sus discípulas, ofreciendo una visión de la espiritualidad que no encaja en la visión patriarcal del cristianismo primitivo. En este evangelio, María Magdalena aparece no solo como una seguidora, sino como una líder espiritual, revelando enseñanzas secretas de Jesús. Pero no solo los evangelios apócrifos muestran diferentes versiones de Jesús. El concepto de Cristo, o del ungido, no es exclusivo del cristianismo. En el mundo grecorromano, existieron otros Cristos o figuras mesiánicas. La figura del Cristo cósmico en la filosofía de Filón de Alejandría, por ejemplo, habla de un logos divino, una entidad que está más allá de la historia de un hombre, involucrando a Dios mismo en el universo de manera impersonal pero activa. El concepto del Cristo cósmico en la filosofía de Filón de Alejandría es fascinante, pues nos ofrece una visión del Cristo que va más allá del contexto cristiano tradicional, presentando una figura que no es tanto un ser humano en una historia concreta, sino una entidad trascendental, presente en la estructura misma del universo. Filón de Alejandría fue un filósofo helenístico judío que vivió entre los años 20 a.C. y 50 después de Cristo en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Filón intentó reconciliar la filosofía griega, especialmente el pensamiento de Platón y los estoicos, con la religión judía. Este esfuerzo dio como resultado una interpretación alegórica de las escrituras hebreas, buscando encontrar en los textos sagrados judíos una concordancia con las ideas filosóficas griegas. Una de las figuras clave en el pensamiento de Filón es el logos. El logos, en la filosofía de Filón, es una especie de principio divino y racional que estructura el cosmos. Este logos no es un Dios concreto o un ser individualizado, sino una entidad impersonal que actúa como intermediario entre lo divino y lo material. Es el vehículo a través del cual Dios se comunica con el mundo y organiza el universo, de manera que la divinidad se hace accesible al entendimiento humano sin perder su trascendencia. Filón entendía al logos como la sabiduría que ordena el cosmos, similar a la idea del mundo de las ideas en Platón. Sin embargo, el logos filoniano tiene un carácter más activo y divino, siendo en sí mismo el agente creador del mundo. A través de este concepto, Filón integró las creencias religiosas judías, como el monoteísmo, con el pensamiento filosófico helenístico, dando forma a una visión muy compleja y profunda de la relación entre Dios y el mundo. La noción de un Cristo cósmico que surge del pensamiento de Filón no es necesariamente un Jesús histórico o humano, sino más bien una entidad cósmica que forma parte de la estructura divina del universo.
Esta idea de un logos divino en el pensamiento de Filón tuvo una gran influencia en la teología cristiana primitiva, particularmente en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, el logos se convierte en una figura clave para entender la relación entre Dios y el mundo, y se presenta de manera directa en el primer versículo. En el principio era el verbo, logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, Juan 1:1. Esta afirmación resuena con la visión de Filón, pero con una diferencia crucial. En Juan, el logos no solo es una abstracción filosófica, sino que se encarna en la persona de Jesús. Este logos encarnado en la figura de Jesús introduce una dimensión cósmica a la figura de Cristo que trasciende la historia y la humanidad, y lo presenta como una figura cósmica universal, activa en la creación y sustentación del universo. En este sentido, Cristo como logos cósmico es mucho más que un líder religioso o un sabio moral, es la fuente y el principio de toda la creación. El Cristo cósmico de Filón también tiene paralelismos con otras figuras cósmicas y divinas de las religiones y filosofías antiguas. En la filosofía estoica, el logos es una fuerza racional que organiza y guía el universo. Los estoicos veían al logos como una especie de alma del mundo, que imbuye toda la naturaleza con razón divina. Este concepto fue muy similar al que Filón desarrolló, pero lo dotó de un sentido más judío, viéndolo como la mediación de Dios con el mundo. En la mitología egipcia, también encontramos figuras como Ra, el dios solar, que tiene un papel de organización y control sobre el cosmos. Esta concepción de un principio divino que organiza el universo tiene eco en el logos de Filón, quien, al igual que Ra, es el principio organizador del orden natural y cósmico. Para la teología cristiana, el concepto de Cristo como logos cósmico implica que Jesús no es solo un ser humano que vive en un tiempo y lugar determinado, sino que es la manifestación tangible de la divinidad en el mundo material. Esto se traduce en una visión de Cristo como un mediador entre el mundo divino y el mundo humano, que participa en la creación del universo y cuya obra redentora tiene implicaciones cósmicas, no solo históricas. El Cristo cósmico, entonces, puede ser visto como una realidad trascendental y atemporal que está presente en todo lo que existe. En esta visión, la salvación no solo afecta a los seres humanos, sino que tiene implicaciones para toda la creación. La resurrección y el sacrificio de Jesús no solo son eventos históricos que afectan a la humanidad, sino que representan una restauración cósmica. Un renovamiento del orden universal que comienza en la encarnación de Cristo y culmina con su resurrección. El Cristo cósmico de Filón de Alejandría es una de las interpretaciones más profundas y filosóficas de la figura de Jesús. Para Filón, el logos no solo es un principio racional que ordena el cosmos, sino una fuerza divina activa en el mundo, y, en muchos aspectos, este concepto anticipó la visión cristiana de Cristo como la palabra encarnada. El principio divino hecho carne. Este enfoque cosmológico y filosófico de Cristo pone en evidencia cómo las ideas judías, griegas y helenísticas se fusionaron para dar forma a una visión del Mesías que no es solo histórica o humana, sino cósmica, divina y trascendente. La influencia de Filón en los primeros cristianos, especialmente en el Evangelio de Juan, resalta una de las interpretaciones más profundas de la relación entre Dios, el universo y la humanidad a través de la figura de Jesús. El mito de Osiris en Egipto también comparte paralelismos con la muerte y resurrección de Jesús. Osiris, quien muere y regresa a la vida, fue adorado como un dios de la resurrección mucho antes del cristianismo. La pregunta que surge es, ¿en qué momento estas figuras míticas y filosóficas comenzaron a influir en la figura de Jesús? ¿Es Jesús un personaje original o, como muchos estudiosos afirman, una construcción que incorpora elementos de mitos y creencias previas? El mito de Osiris, uno de los dioses más importantes del antiguo Egipto, comparte sorprendentes paralelismos con la muerte y resurrección de Jesucristo, una de las historias centrales del cristianismo. Este paralelismo ha sido objeto de muchos estudios académicos y análisis comparativos, especialmente en el contexto de las religiones de la antigüedad, donde figuras divinas a menudo morían y resucitaban, simbolizando procesos cósmicos y espirituales. Sin embargo, es fundamental entender las similitudes y diferencias para no caer en simplificaciones. A continuación, profundizaremos en estos paralelismos y en lo que realmente implican.
El mito de Osiris es uno de los relatos más conocidos de la mitología egipcia y está relacionado con la muerte, la resurrección y el renacimiento. Osiris era el dios de la agricultura, la vida y la fertilidad. Según la leyenda, Osiris gobernaba Egipto de manera sabia y justa, pero su hermano Set, el dios del caos y la desolación, envidiaba su poder. Set planeó un engaño para matarlo, y en un banquete, engañó a Osiris para que entrara en un ataúd que encajaba perfectamente en su cuerpo. Cuando Osiris se metió dentro, Set selló el ataúd y lo arrojó al río Nilo, donde el ataúd fue arrastrado hasta llegar al mar. La esposa de Osiris, Isis, al enterarse de la muerte de su esposo, lo buscó incansablemente hasta que finalmente encontró su cuerpo en Biblos. Tras recuperarlo, Isis y su hermana Neftis realizaron rituales para restaurar a Osiris a la vida, pero Set, al descubrirlo, abrió el ataúd y desgarró el cuerpo de Osiris en 14 pedazos, los cuales esparció por todo Egipto. Isis, junto con su magia y la ayuda de su hermana, recogió los pedazos y, mediante rituales mágicos, revivió a Osiris lo suficiente para concebir a su hijo, Horus. Osiris, aunque resucitado de alguna forma, no podía regresar al mundo de los vivos. En lugar de eso, Osiris se convierte en el dios del inframundo, el juez de los muertos, mientras que su hijo Horus se convierte en el salvador que, eventualmente, vengará la muerte de su padre. Existen varios paralelismos significativos entre el mito de Osiris y la historia de la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. En ambos relatos, las figuras centrales, Osiris y Jesús, mueren como resultado de una traición. En el caso de Osiris, es traicionado por su hermano Set, quien siente celos de su poder y justicia. En el caso de Jesús, la traición proviene de Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, quien lo entrega a las autoridades por 30 piezas de plata. Ambos mitos involucran una muerte violenta. Osiris es encerrado en un ataúd y arrojado al río Nilo, mientras que Jesús es crucificado, un método de ejecución brutal. Sin embargo, ambas muertes están profundamente simbolizadas, la de Osiris como la muerte de la fertilidad y la regeneración, y la de Jesús como el sacrificio para la salvación de la humanidad. Después de la muerte, tanto Osiris como Jesús experimentan una forma de resurrección parcial. En el caso de Osiris, él no regresa al mundo de los vivos, sino que se convierte en el gobernante del inframundo, un lugar asociado con la muerte, pero también con la regeneración y el juicio de las almas. Jesús, por otro lado, resucita físicamente en el tercer día después de su crucifixión, pero luego asciende al cielo, dejando una promesa de vida eterna para sus seguidores. La muerte y resurrección de ambos dioses están asociadas con un renacimiento. En el caso de Osiris, la fertilidad de la tierra y el ciclo de las estaciones están ligados a su muerte y resurrección. El mito sugiere que, gracias a su sacrificio y resurgimiento, la vida en la tierra puede renovarse. Para los cristianos, la muerte y resurrección de Jesús tienen un significado redentor, prometiendo la vida eterna y la renovación espiritual a aquellos que creen en él. Después de la muerte de Osiris, su hijo Horus se convierte en el vengador que lucha contra Set, el malvado. Horus simboliza la justicia y la restauración del orden cósmico. De manera similar, en el cristianismo, Jesucristo se presenta como el Hijo de Dios enviado al mundo para redimir la humanidad del pecado. Mientras que Horus es el vengador de la muerte de su padre, Jesús es el Redentor que ofrece salvación a través de su sacrificio, venciendo el pecado y la muerte. En el mundo egipcio, Osiris no solo es una figura vinculada al ciclo de la vida y la muerte, sino que también tiene un papel central en el juicio de las almas en el inframundo. Este paralelo con el cristianismo es obvio, ya que Jesús, tras su resurrección, se convierte en el juez final de las almas en la escatología cristiana. En ambos mitos, la muerte de una figura divina y su resurrección están asociadas a una renovación cósmica y espiritual. A pesar de los paralelismos, es importante resaltar que existen diferencias sustanciales entre ambos relatos. El mito de Osiris es parte de la mitología egipcia, centrada en los ciclos de la naturaleza y la fertilidad. La resurrección de Osiris simboliza el regreso de la vida y la renovación de las estaciones. En cambio, la muerte y resurrección de Jesús están profundamente ligadas a la salvación de la humanidad y el perdón de los pecados, ofreciendo una visión teológica mucho más centrada en la espiritualidad humana.
Mientras que Osiris es un dios que pertenece a un panteón de dioses egipcios, Jesucristo es visto por los cristianos como el Hijo de Dios en una relación única con el Padre. La resurrección de Jesús es vista como la victoria sobre el pecado y la muerte, mientras que la resurrección de Osiris tiene una función más simbólica relacionada con el ciclo natural y la renovación. La figura de Osiris pertenece al ámbito de la mitología y es entendida como un símbolo de los ciclos naturales, mientras que la historia de Jesús es vista como un evento histórico con un impacto profundo en la historia de la humanidad, especialmente en el contexto de la salvación cristiana. Los paralelismos entre el mito de Osiris y la muerte y resurrección de Jesús son sorprendentes y revelan un tema común en muchas culturas antiguas. La muerte y resurrección de una figura divina como un símbolo de la renovación, la vida después de la muerte y la justicia cósmica. Sin embargo, a pesar de las similitudes, los matices de cada mito reflejan las diferentes cosmovisiones y tradiciones religiosas de Egipto y el cristianismo primitivo. Ambos relatos siguen siendo profundamente significativos para sus respectivas religiones, pero ofrecen lecciones universales sobre la esperanza, la resurrección y la restauración del orden divino. Los estudios de la crítica textual, como los realizados por Bruce Metzger y otros eruditos, han puesto en evidencia la corrupción y la transmisión de los textos cristianos a través de los siglos. Según Metzger, los evangelios que conocemos hoy no son copias exactas de los textos originales, sino versiones modificadas y adaptadas a lo largo del tiempo, con alteraciones que reflejan las preocupaciones teológicas y políticas de las comunidades cristianas que los copiaron. En este sentido, el Jesús que encontramos en los evangelios no es necesariamente el Jesús histórico, sino una figura idealizada y adaptada a las necesidades de la Iglesia. A través de los rollos del Mar Muerto y otros descubrimientos arqueológicos, también sabemos que la interpretación de las escrituras judías era mucho más flexible en tiempos de Jesús de lo que imaginamos. Algunos estudiosos sugieren que hubo una diversidad de cristianismos primitivos, muchos de los cuales no sobrevivieron en la tradición oficial. Esta pluralidad de visiones sobre Jesús muestra que existieron muchos Cristos en los primeros siglos del cristianismo, reflejando una variedad de interpretaciones sobre su divinidad, su humanidad y su mensaje. La crítica textual es un campo de estudio fundamental para la comprensión de la transmisión de los textos sagrados, especialmente en el cristianismo. Los estudios realizados por eruditos como Bruce Metzger y otros han puesto en evidencia cómo los textos cristianos han sido corrompidos, modificados y adaptados a lo largo de los siglos, a través de un proceso complejo de transmisión manuscrita. Este fenómeno no solo involucra errores accidentales, sino también intervenciones deliberadas que reflejan los intereses teológicos, doctrinales y políticos de las comunidades que copiaron los textos. La crítica textual se ocupa de examinar, comparar y reconstruir los textos originales de los documentos antiguos, en este caso, los evangelios y demás escritos del Nuevo Testamento, a partir de los manuscritos que han sobrevivido. Los textos antiguos no fueron escritos de una sola vez, ni por una sola persona, sino que fueron copiados a mano durante siglos. Cada copia era susceptible de errores o de modificaciones intencionadas que reflejaban las creencias y necesidades de la comunidad que la producía. La tarea del crítico textual es determinar, mediante el análisis de las diferentes versiones de un texto, cuál fue el texto original o más cercano a su forma primitiva. Para ello, los eruditos comparan todos los manuscritos disponibles, que son en su mayoría copias de copias, y evalúan las variantes textuales. Bruce Metzger fue uno de los más influyentes estudiosos de la crítica textual del Nuevo Testamento. Su trabajo ha sido crucial para comprender cómo se ha transmitido el texto bíblico a lo largo de los siglos y cómo las variantes textuales afectan la interpretación de las Escrituras. Metzger, junto con otros eruditos, identificó varias formas en las que los textos cristianos han sufrido modificaciones. Uno de los principales tipos de corrupción textual que se encuentran en los manuscritos antiguos son los errores accidentales. Estos errores ocurren cuando los copistas cometen fallos al transcribir, como omisiones de palabras, duplicación de frases, confusión de palabras similares o incluso desviaciones por malentendidos de palabras y frases. Este tipo de corrupción es común en la transmisión de textos manuscritos y no responde a ninguna intención teológica, sino simplemente a fallos humanos.
Sin embargo, lo que resulta aún más interesante desde el punto de vista de la crítica textual es la modificación intencionada de los textos. Los copistas y las comunidades cristianas a menudo ajustaban los textos para que se alinearan con sus doctrinas y creencias teológicas. Por ejemplo, ciertas variantes en los evangelios pueden haber sido introducidas para reforzar o modificar las enseñanzas sobre la divinidad de Cristo, su resurrección o la naturaleza del Espíritu Santo. A veces, las modificaciones se realizaban para evitar lo que se consideraba una ambigüedad doctrinal. A lo largo de la historia del cristianismo, diferentes comunidades o facciones teológicas, por ejemplo, los gnósticos frente a los ortodoxos o los arios frente a los trinitarios, tuvieron diferentes interpretaciones sobre las enseñanzas de Jesús y la naturaleza de Dios. Estas disputas teológicas, a menudo reflejadas en los concilios ecuménicos y en las controversias sobre la naturaleza de Cristo, afectaron la forma en que los textos fueron copiados y transmitidos. Algunas variantes textuales parecen ser respuestas a disputas doctrinales. Un ejemplo famoso es el pasaje de 1 Juan 5, 7-8, que en algunos manuscritos incluye una referencia explícita a la Trinidad, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, pero que no aparece en los textos más antiguos, lo que sugiere una adición posterior en defensa de la doctrina trinitaria. A veces los copistas introducían modificaciones para adaptarse a las prácticas litúrgicas o a las necesidades de la predicación en la iglesia. Por ejemplo, ciertas frases o narraciones eran modificadas o agregadas para enfatizar la divinidad de Jesús, particularmente en textos como el Evangelio de Juan, que fue uno de los más debatidos en cuanto a la naturaleza de Cristo. La transmisión de los textos del Nuevo Testamento no fue un proceso lineal. A medida que el cristianismo se expandió, diferentes grupos cristianos utilizaron diferentes textos y tradiciones, lo que condujo a diversas versiones de los mismos escritos. Existen miles de manuscritos griegos, latinos, copto, siríacos y otras lenguas que contienen variantes textuales. Esto se debe a la escasa estandarización de la transmisión de textos en la antigüedad. Cada comunidad cristiana usaba sus propias copias, que luego eran copiadas nuevamente por otros. Los concilios ecuménicos y los debates sobre la ortodoxia a lo largo de los siglos llevaron a la canonización de ciertos textos. Sin embargo, antes de la canonización oficial, existían muchos evangelios y cartas que circulaban en las primeras comunidades cristianas, algunos de los cuales fueron descartados por considerarse heréticos, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de María Magdalena. Los textos que finalmente llegaron a ser considerados parte del Nuevo Testamento fueron aquellos que las autoridades eclesiásticas consideraron más alineados con la doctrina ortodoxa. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en la década de 1940 arrojó nueva luz sobre la transmisión de los textos sagrados. Estos textos, que incluyen fragmentos del Antiguo Testamento, pero también otros escritos judíos de la época de Jesús, han proporcionado evidencia de que ya en tiempos del cristianismo primitivo existían variantes textuales en los textos sagrados. A través de estos hallazgos, los estudiosos pudieron comparar las versiones más antiguas de ciertos libros con los manuscritos que llegaron a formar parte del canon bíblico. El trabajo de Metzger y otros eruditos es esencial para comprender las complejidades de la transmisión de los textos cristianos y para poder leer las Escrituras con una mente más crítica. La crítica textual no busca destruir la autoridad de los textos sagrados, sino más bien ayudarnos a comprender mejor cómo estos textos llegaron a ser lo que son hoy. Además, revela cómo las intervenciones humanas, tanto accidentales como intencionales, han influido en la forma en que entendemos las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. La crítica textual de los escritos cristianos, como la realizada por Bruce Metzger, ha demostrado que los textos del Nuevo Testamento han sido objeto de modificaciones a lo largo de los siglos, tanto por errores accidentales como por ajustes doctrinales. Este proceso de transmisión ha sido fundamental para dar forma a las escrituras cristianas tal como las conocemos hoy, pero también subraya la humanidad detrás de la preservación de estos textos sagrados. Estos estudios no solo enriquecen nuestra comprensión de la historia del cristianismo, sino que también nos invitan a reflexionar sobre cómo las creencias religiosas y las prácticas de la comunidad han influido en la interpretación de los textos sagrados a lo largo del tiempo. En resumen,
La figura de Cristo no es una figura única ni estática, sino que es un concepto en constante evolución, influenciado por diversos factores históricos, culturales y filosóficos. Desde los evangelios apócrifos hasta las tradiciones de otras religiones, vemos cómo se construyeron diferentes Cristos en la historia. ¿Es el Cristo que conocemos el verdadero Jesús, o hay otros Cristos olvidados que merecen ser escuchados? Esta es una pregunta que sigue desafiando a los estudiosos y a los creyentes por igual. ¿Qué opinas tú? ¿Cuántos Cristos crees que existen realmente? ¿Y cuál es el verdadero mensaje que Jesús quiso dejar en la humanidad? Si este video te ha hecho pensar y reflexionar, te invito a dejar un like, suscribirte al canal y compartir este contenido si crees que puede ser útil para otros. Nos vemos en el próximo video de la fe y la razón.